Últimos domingos el Señor ha hablado mucho acerca de tener una comunión con Él. ¿Sí? Lo han notado, de orar, de estudiar mucho la palabra, de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos muy difíciles, y yo quiero que usted como iglesia entienda que usted es una parte muy importante para que en estos tiempos la gloria de Dios se siga estableciendo acá en la tierra. Porque vemos muchas malas noticias, ¿sí o no? Uno ve noticias que se perdieron 4 niños de un accidente de una avioneta, que mataron otros niños ayer en Putumayo. ¿Sí se dieron cuenta de esa noticia tan terrible? Que mataron 4 niños en Putumayo porque las FARC los reclutaron, ¿sí? Y ellos pues se querían volar y los fusilaron. Entonces el país está volviendo a vivir una etapa muy difícil, muy difícil. La violencia, los grupos armados otra vez se está levantando, el narcotráfico, la extorsión, las muertes de los jóvenes. Uno siempre ve que muerte, 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 y va y mira y siempre son jóvenes, jóvenes. Y hablábamos, el pastor compartía una palabra en Jeremías 14, pero antes de esa, nosotros como servidores estudiamos con él Jeremías capítulo 11. Y en Jeremías capítulo 11 habla de que los jóvenes están muriendo por culpa de los adultos. Y la palabra también es clara cuando dice: preparen a sus hijos para el matadero por culpa de los padres. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde la gente se resiste al evangelio, donde la gente se resiste a la predicación del evangelio. Y aún más triste es que muchos de la propia iglesia se resisten al evangelio. Entonces, si nosotros como adultos no entendemos lo espiritual, no entendemos qué es ser cuerpo de Cristo, qué es ser la iglesia, las consecuencias fuertes vienen sobre la tierra. Y no podemos olvidar que el Señor también es rey. Y que Cristo, cuando venga por segunda vez, no viene como cordero, viene como rey. Y dice la Biblia que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene a pedir cuentas. Por eso el Señor está dando un lapso de tiempo largo que se llama el tiempo de la gracia, donde el Señor está permitiendo que el evangelio se expanda. Dice la Biblia que el evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra, sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre toda raza. ¿Para qué? Para que cuando venga el juicio no haya excusa de decir: ay, yo no escuché nunca de usted. Y el Señor está permitiendo un tiempo de gracia para que la gente se arrepienta y lo busque a Él, y para que la iglesia mantenga fuerte, firme y estable. Pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que aún en estos tiempos el que está firme se apartará. El que busca al Señor se apartará. Y estamos viviendo esos tiempos y debemos de evitar y cuidarnos de estos tiempos. Por eso el Señor viene hablando de tener una relación con Él, de estar en constante oración. Esta mañana leía una parte en Lucas, creo que era capítulo 20, y decía que había la viuda insistente. ¿Se han visto? Que hay una viuda que insiste y insiste y insiste, y hay un señor que no cree en Dios, no cree en nada. Y dice: ay, tenga para que deje de rogar tanto, tenga para que deje de insistir. Y Jesús les dice: así les digo a ustedes, a que sean como esta viuda, que insistan en todo tiempo en oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que no me deja a mí caer en el error. La palabra de Dios es la que a mí no me deja caer en el error. Por eso es necesario que nosotros como cristianos tengamos una relación con el Padre. Un tiempo de devocional donde Él me revele lo que está sucediendo en el país, que Él me revele lo que sucede en mi familia, que Él me revele lo que pasa en mi vida, lo que estamos viendo mundialmente. O sea, que el Señor me revele todo y me muestre a mí en qué tiempo estoy y cómo debo de actuar frente a esos tiempos. Entonces, por eso el Señor viene hablando de eso. Tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. No podemos perder la sana enseñanza, no podemos perder que el Señor habla de arrepentimiento, habla de obediencia, habla de santidad. La palabra de Dios habla de unos principios, y el que transgrede esos principios no ve la bendición de Dios. El que transgrede esos principios no ve las promesas de Dios. El que transgrede esos principios no ve el respaldo de Dios. Pero ahora, ¿qué se está enseñando? No importa, haga lo que haga, Dios de todas maneras lo ama y lo respalda. Y ahorita se predica mucho el evangelio del amor. Y sí, Dios es un Dios de amor, porque Él dice que Él es lento para la ira, ¿cierto? Y grande en misericordia. Sí, pero la Biblia también dice en Gálatas que de Dios nadie puede burlarse. Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que tener en cuenta y ser consecuentes como cristianos, como creyentes. Ser consecuentes con la palabra de Dios. El Señor llama al pecado, pecado. Él no lo camufla.
El Señor llama maldición, maldición, Él llama las cosas por su nombre. Y yo tengo que tener mucho cuidado de no estar jugando con el pecado. Porque si yo como iglesia no entiendo que el Señor me mandó a llamar para que fuera santo como Él es santo, estoy desenfocado. Porque entonces todavía sigo en los placeres del mundo, en los placeres de mi carne y no me importa lo que piense Dios. Y si la iglesia no cambia ese pensamiento, muy difícilmente afuera va a cambiar una sociedad. Y el Señor habla muy fuerte en Jeremías 14 porque hablaba de falsos profetas, de personas que predicaban algo que no era. Y eso pasa en estos tiempos. Y tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. Y quiero leerles ahí lo que dice en Lucas capítulo 12. Y dice: entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. 56. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Tenemos que tener claridad de los tiempos presentes. Debemos entender que los tiempos son peligrosos, son engañosos y debemos entender lo que está sucediendo. No es casualidad todo lo que está viviendo el país. No es casualidad todo lo que está viviendo Latinoamérica. No es casualidad todas esas cosas que vienen de muchas, no quiero dar nombres, pero muchas ideologías, muchas agendas vienen a querer destruir lo que el Señor está haciendo, a querer destruir la iglesia. Estamos viendo guerras, estamos viendo terremotos. Estamos viendo muchas cosas que están sucediendo en el mundo, las cuales la palabra de Dios ya advirtió para este tiempo de que la segunda venida de Cristo está cerca. Ayer yo veía un video muy impactante porque era una bebé, yo le pongo de 3 añitos, y una bebé de 3 años, ¿qué conciencia va a tener para saber las escrituras? Y dice la mamá que esta bebé se levantó y ella la graba. Y la niña empieza a decir, mamá, mamá, veo a un rey en los cielos y él viene, él viene. Y la niña empieza a decir eso, él viene y me trae un regalo, mamá. Una bebecita más linda. O sea, me trae un regalo y veo cómo se abren los cielos y él me está mostrando muchas cosas. Y la niña hablaba con tanta seguridad y con tanta propiedad que el Señor, es lo que dice en el libro de Joel, que dice que los jóvenes soñarán visiones, ¿cierto? Que los ancianos soñarán sueños. O sea, el Señor está empezando a mostrar visiones de lo que viene. Y es una realidad, todo lo que está sucediendo. Ustedes no se dan cuenta todo lo que pasa en el mundo, cómo estamos en un entretenimiento, todo es diversión, la gente anda involucrando unas cosas y ni siquiera sabe qué está pasando en el gobierno. Y eso es una potestad que hay sobre nuestra nación. Y es una potestad muy grande, porque es una potestad que hace como que la mente de las personas esté enceguecida. Y ellos no vean la realidad de las cosas y todo lo que está sucediendo, ellos lo vean como que es normal, como que no pasa nada. Porque uno se pone a comparar este gobierno con el pasado y hay muchas cosas que no se hicieron, pero que algunas de las que se están haciendo ahora se hicieron en el pasado y se formó una revolución. Pero ahora, como es no pasa nada. Todo el mundo está callado. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual sobre los jóvenes, la ceguera. ¿Ustedes creen que todo lo que se está viviendo, tantas muertes de jóvenes, cómo se da uno cuenta, se accidentan? Por ejemplo, Chagualá, esas vías para Barcelona, La Línea, La María, mantienen habiendo accidentes. ¿Por qué? ¿Qué está operando? Tenemos que entender lo que está operando sobre nuestra nación, un espíritu de muerte y de muerte prematura, porque son los jóvenes los que están muriendo. ¿Cómo matan estos niños? ¿Cómo se pierden estos niños en la selva? O sea, todo lo que está sucediendo, y mucho de eso es porque las personas rechazan el evangelio. Porque ya usted habla con los preadolescentes de la iglesia y eso le cuentan. Ojalá alguno de ustedes pudiera estar en una reunión de los preadolescentes y le preguntara a los niños: ¿qué ven ustedes en el colegio? ¿Qué aprenden allá? Y verá todo, uno que ha impactado de toda la inmundicia sexual que les están enseñando. Ética y valores les enseñan a cómo masturbarse, cómo se pone un condón, cómo se ponen muchas cosas. Y eso que en Colombia no ha llegado todavía una ley de una organización muy grande donde esa ley le enseña al niño, es una cartilla, y la cartilla, eso ya está en España, está en otros lugares, la cartilla empieza a mostrarles cómo tener usted relaciones sexuales. O sea, es un libro que le muestra a usted posiciones que tiene que tener con la otra persona.
Y muestran un muñequito hombre con hombre, mujer con mujer, el niño cómo tiene que explorar su cuerpo. Y eso ustedes sabían que eso lo querían meter acá en Colombia. Ustedes sabían que hace poco casi aprueban una ley donde dice que los hijos ya no son sus hijos, sino que ahora son los hijos del Estado, porque los hijos le pertenecen es al Estado, no a los padres. Y hubo unos hombres que pelearon allá, pro vida, y tumbaron esa ley. ¿Y qué quería decir esa ley? Que usted no decide sobre sus hijos, el Estado decide sobre ellos, el Estado lo adoctrina, el Estado le da ideologías, el Estado le dice sea lo que sea, que usted es libre de hacer lo que usted quiera. Y quieren dañar la familia. Entonces, si nosotros no entendemos como iglesia los tiempos que estamos viviendo y seguimos desconcentrados, desenfocados en otras cosas, muy difícilmente vamos a ver la sanidad sobre nuestra tierra. Por eso la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, ¿se han leído? Si mi pueblo se vuelve a mí, yo sanaré su tierra. No dice, les voy a sanar la tierra, dice, no, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo vuelve a mí, o sea, se arrepiente de sus pecados, yo sanaré su tierra. Debemos de entender estos tiempos en los que estamos viviendo, son muy peligrosos. Ustedes sabían que el grupo de jóvenes en la iglesia disminuyó demasiado. Vienen 3, vienen 4, después de que venían 20, 25. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Quién de la iglesia se ha preocupado para orar por los jóvenes? Las luchas que ellos tienen con la droga, con el alcoholismo, con la pornografía, con lo que les está vendiendo las redes sociales. Nosotros tenemos que tener claridad y como cristianos tenemos que ser los primeros que traen esos principios acá, a la tierra, a la familia, a la sociedad. Porque el mundo ahorita vive en una doble moral. El mundo ahorita, muchas personas van en contra de los, obviamente, pues sí, es un acto muy fuerte, de los violadores, de todo esto que persiguen los niños. Pero les dan un celular y ahora un niño chiquitico tiene todas las redes sociales y sube fotos bailando reggaetón y sube videos bailando reggaetón y el papá es feliz y le celebra y después no quiere que el pedófilo le mire a su hijo. Entonces no es que justifiquemos la acción de este hombre o de esta mujer, pero los padres de familia se encargan de hacerle la tarea más fácil. Porque un niño de 3, 4, 5, hasta de 8 años tiene que tener celular y estar viendo redes sociales? O sea, no entendemos los tiempos. Y aquí está hablando claro, o sea, vemos que el cielo se nubla y va a caer un aguacero. Vemos que por la mañana está venteando y el cielo está despejado. Uy, hoy va a ser un calor. Y sí, sabemos y tenemos razón, dice la palabra, pero no distinguimos los tiempos que estamos viviendo. No distinguimos la responsabilidad que tenemos como iglesia. La Biblia dice que del bienestar de esa ciudad depende el bienestar de nosotros. O sea que como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Clamar para que el bienestar de nuestra nación sea diferente y también el de nosotros. Pero somos la iglesia, la iglesia. A mí me gusta escuchar muchas cosas de política y todo esto, y yo escucho un politólogo y él dice que o sea, los únicos que le pueden hacer frente a todo lo que estamos viviendo en el mundo son los cristianos, y el hombre no es cristiano. Dice, son los únicos que le hacen contrapeso a todo lo que se está viendo en el mundo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra no lo dice, y él lo está afirmando. Imagínense, lo está hablando una persona que no conoce ni siquiera de Dios, que simplemente tiene principios, ¿cierto?, católicos normales, pero no conoce a profundidad la palabra ni nada, y apoya el cristianismo, porque dice que es el único, es la única que le puede hacer frente a todas estas cosas. Y la única institución que puede hacerle frente a todo esto es la familia también. ¿Y dónde quiere venir el enemigo a destruir qué? La familia. Si como iglesia no entendemos esto, no oramos y siempre oramos solamente por nuestros intereses y no oramos por lo que estamos viviendo, es muy difícil que el Señor vaya a actuar. Quiero leerles 2 de Timoteo, todo el capítulo 2, para que entendamos cómo el Señor ya nos lo había dicho en las Escrituras. Y yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si la tienen. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús.
Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podía agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Amén. Pablo aquí lo que le está hablando a Timoteo es: hermano, no se vaya a desviar. Mire yo cómo predico la palabra, mire yo cómo exhorto, y por culpa de esa verdad estoy encadenado y me tratan como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículo 10: por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta trae salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que lo oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esta manera desviaron de la fe a algunas personas. ¿Es verdad que algunos se desvían? Sí, la palabra lo está hablando. Y en estos tiempos mucho más. Entonces, como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de caer en la apostasía, de caer en el error. Por eso es necesario estudiar. Por eso el Señor ha hablado de tener una comunión con Él, para yo saber qué dicen las Escrituras, y que entre más tengamos la verdad y entre más digamos la verdad, más se van a levantar contra nosotros, más nos van a querer encarcelar. Porque usted ahorita habla de cualquier cosa en el mundo y eso es normal, pero vaya, hable de la palabra de Dios a ver qué sucede. A mí me dicen que lo mismo de siempre, que usted es un religioso, que usted es un loco. Hasta misma gente cristiana se atreve a decir que uno la palabra de Dios no la puede tomar tan literal. Cuando el Señor dice, su sí sea sí y su no sea no, y el que se crea firme mire que no caiga, y llame a lo bueno bueno y a lo malo malo, punto. El Señor le dijo a los discípulos: si ustedes aman más a su esposo que a mí, si ustedes aman más a sus hijos que a mí, si ustedes aman todo menos a mí, no son dignos de ser llamados mis discípulos. ¿Y cómo decimos entonces que la palabra de Dios no se toma tan literal? Que la palabra de Dios no hay que obedecerla a pedacitos, a medias. Como iglesia somos los primeros que tenemos que entender que esto no es así. Que por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: tenga cuidado, como estos dos personajes que se alejaron de la verdad. Pero dice acá en el 19, pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. O sea que el Señor puede usar a todo mundo. Solamente al que se mantenga limpio estará listo para que el Maestro le use en toda buena obra. Aquí se derrumba eso que se está enseñando de que no importa qué haga, el Señor me respalda y el Señor me sigue amando. La Biblia es clara en los libros, en las 3 cartas de Juan, cuando dice que el que peca contra Dios es contra Él. Y dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos somos pecadores.
Entonces tenemos que ser consecuentes como iglesia, tenemos que ir al arrepentimiento, a vivir en obediencia, a vivir en santidad. Dice la Biblia que mis ojos, si mis ojos miran algo que no es de Dios, si mis ojos miran algo perverso, se contamina todo el cuerpo. Eso está hablando de santidad. Yo tengo que vivir en santidad con lo que miro, con lo que hablo, con lo que veo. ¿Qué veo en las redes sociales? ¿Qué apoyo yo? ¿Qué ideologías apoyo? Como cristianos, pídanle al Señor que le dé discernimiento. No traguen entero todo lo que se dice en el mundo. Indaguen, pregúntenle al Señor, ¿qué viene detrás de todo eso? ¿A quién está atacando? Los primeros que van a ser atacados, ¿quiénes somos? Los que apoyamos la familia, los que apoyamos la vida, los que apoyamos los principios, la palabra de Dios, los que nos paramos firmes ahí. Entonces, ¿cómo contrarrestamos todas estas cosas? En oración, en ayuno, declarando la palabra de Dios, manteniendo la verdad. Dice en el 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles y en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Hace poco veía un hombre, un influencer, ¿cierto? Que es ahorita los influencers y todo lo que hablan, y él es cristiano, y él se tomó una foto, y en la foto pues la esposa tenía un vestido, y él tenía unas botas así como rockero, y el pantalón entubado, y tenía se tomó la foto con el perrito, y el perrito estaba como a 1 metro, o sea, estaba alejado de él, y usted viera la cantidad de comentarios que empezó a tener. Que su esposa, ¿qué hace con ese vestido? Y esas botas suyas, ¿qué? Y que ese perro, ¿por qué tan lejos de usted? Y empezaron a criticar, a criticar, a criticar, a criticar. Y él se dio cuenta que eran los mismos cristianos, ni siquiera eran las personas de afuera. Y a él le dolió algo mucho, y fue que él empezó a revisar los comentarios, y jóvenes comentaban, por eso no volví a la iglesia, porque me criticaban, por eso no volví a buscar de Dios, ¿para qué la iglesia? Por eso me considero ateo. Y él dice, esos fueron los comentarios que a mí me dolieron. ¿Y qué está diciendo la palabra de Dios? No peleen por bobadas. Mire, ¿por qué peleamos por esas bobadas? Que se vista como quiera. Eso es el con el Señor. ¿Por qué criticamos si se hace una cosa, si no se hace la otra? Que en la iglesia sí se hizo, que no se hizo, que el pastor dijo, que no dijo, que esta persona dijo, que él no. ¿Por qué se preocupan por eso? Y está diciendo aquí, no peleen por bobadas. Enfóquense en lo que es verdad. Pero si sale un pastor predicando, se salió de la sana doctrina, no habla ya lo que es. Y les voy a decir algo, ¿qué persona que no conozca la palabra de Dios entiende esas conversaciones? ¿Qué van a entender 2 cristianos peleándose, ni siquiera saben qué está peleando? Y ahí se pierden las almas. Y ahora que estamos en una era de las redes sociales, las redes sociales tienen que ser instrumentos para evangelizar, para predicar el evangelio, no para entrar en discusiones. Y es respetable, cada uno habla lo que quiere, cada uno dice lo que quiere, porque al fin de cuentas todos le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra mayordomía, de lo que Él nos entregó, de lo que Él nos dio. Él nos va a decir qué hizo conmigo, qué hizo con lo que le entregué, qué hizo con la palabra de Dios, qué hizo con los dones, qué hizo con los talentos. Y dice la Biblia que 2 multiplicaron los talentos y 1 lo enterró. ¿Y qué pasó con el que lo enterró? Dice que le quitó el talento, lo dejó sin nada y se lo dio al que más tenía. Y lo echó fuera. ¿Por qué? Porque el Señor viene a pedir cuentas de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia entiende que tiene que hacer. El evangelio, lo estamos leyendo, el evangelio es sano, sin perversiones, es de esfuerzo, es de arrepentimiento, es de vivir en santidad para Dios, entender que pecado es pecado, punto, y que el que peca no agrada a Dios. Sean santos como yo soy santo, dice Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1, el 15 al 16. Sean santos como yo soy santo. Dios es un Dios santo que no ve con agrado el pecado, y el que peca en contra de Dios es. Eso habla la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que el mundo vive así, porque dice la Biblia también en Primera de Pedro, dice, no los juzgue
ámelos, ore por ellos, porque en algún tiempo ustedes eran así. Dice, pero llegaron a Cristo, conocieron el camino y pues cambiamos. Entonces, los del mundo es así, son así, lo entendemos. Pero ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia no entiende que vivir en santidad? ¿Por qué la iglesia no debe entender que erradicar el pecado de su casa? Porque no se le puede exigir después a Dios, Dios, mándame bendiciones cuando yo juego con el pecado, cuando yo duermo abrunchado con el diablo. El Señor no puede bendecir, el Señor no puede bendecir. Necesitamos entender, tener claridad. Dios nos ve a través de Jesús como santos. Ahí se cumple esa palabra cuando dice, sean santos como yo soy santo. ¿A través de quién solamente nos puede ver santos Dios? A través de Cristo, porque fue el que hizo la obra en la cruz, fue el que murió, fue el que entregó todo, fue el que lo latigaron para que nosotros tuviéramos vida, salvación, para que nuestros pecados fueran perdonados, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de uno, entró maldición a la tierra y fueron constituidos todos pecadores, pero por la obediencia del otro, fueron llamados todos justos y fueron justificados. Y por medio de la gracia de Cristo es que Dios a nosotros nos puede ver con agrado. Pero hay otra parte ahí, es mi decisión. Si yo lo acepto o no lo acepto. Y yo puedo estar en la iglesia y puedo llevar muchos años, pero puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo muchas cosas. Pero no le exija a Dios que lo bendiga. No le exija a Dios que bendiga a sus generaciones. No le pida a Dios que cambie la sociedad cuando usted no cambia. No le pida a sus hijos cambiar cuando usted no cambia. No le exija a sus padres cambiar cuando usted es grosero, rebelde, le contesta, no le hace caso, no coge ni una escoba, no lava, nada hace. No le exija a sus padres. Entonces, es ser consecuente con el evangelio. Cristo lo habló. Cristo dijo, el árbol que él pasa por una higuera, ¿se han visto? Que no dio frutos y le dijo que se secara porque no daba frutos. Si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo vamos a querer tener una vida plena con el Señor? Hay sequedad espiritual porque no está en mí hacerlo. Entonces necesitamos entender eso. Quiero leerles también 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. Y dice, él sigue dándole instrucciones a Timoteo. Timoteo, es bueno, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 en adelante. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Nada, ahorita nada es sagrado. Ahorita los principios se pervertieron, ahora todo es normal, no pasa nada. Versículo 3, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes de Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le dice Pablo a Timoteo, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Cómo van a entender la verdad si hombres de la iglesia las buscan para tener sexo? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, una perversión total. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado. Y como fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, el evangelio es un evangelio de esfuerzo, porque acá le está diciendo, usted sabe que yo he sido paciente y he sido constante, y la constancia
es permanecer. Y acá está diciendo, mire cómo declara la palabra de Dios, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Espiritual, pues casi todo es espiritual porque lo que se mueve en el mundo es espiritual. Vamos a sufrir persecución por usted hablar la verdad, por usted defender a sus hijos, por usted defender la familia, por usted orar por su familia. Hay jóvenes aquí en la iglesia que en la casa le ponen problema porque ora. ¿Sí entienden la persecución que habla la palabra de Dios? Hasta los propios papás quieren callar a los hijos. Después no se queje por sus hijos. Porque, ¿qué prefiere uno? ¿Ver los hijos consagrados a Dios o que estén en una esquina o que estén por allá todos llevados? Quiere uno que estén buscando a Dios. Entonces, si se resisten al evangelio, más destrucción van a haber en sus hogares y en la nación, porque es responsabilidad de los adultos. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te he enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. Desde la niñez, miren lo importante que son los niños. Por eso tráiganlos a la iglesia, tráiganlos a que ellos reciban la palabra de Dios, que ellos se les enseñe aquí en la palabra, se les siembra la palabra de Dios y ellos algún día usted y yo vamos a morir. ¿Y quién sigue con la batuta de llevar el evangelio? Si no se educa bien a los niños, si no se les enseña la palabra, por eso Proverbios dice, instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y mire lo que pasó con Timoteo. Pablo lo cogió desde chiquitico y le empezó a enseñar a la familia, porque la Biblia habla de la abuela y habla del papá, de la abuela y la mamá, pero habla que el papá no conocía de Dios, solamente la mamá y la abuela, y le empezó a instruir, le empezó a enseñar, a mostrar el camino. ¿Y quién fue Timoteo? El sucesor de Pablo. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea que la palabra de Dios nunca trae engaño. La palabra de Dios nunca trae maldición. La palabra de Dios siempre habla la verdad. Dice acá, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea que el evangelio me tiene que confrontar a mí con mi pecado. No hay otra. Si usted no está siendo confrontado con la palabra de Dios en su manera de vivir, no ha entendido la palabra. Si usted lee la palabra de Dios y lee esto y cree que esto es para su hermano y no es para usted, tiene un espíritu de religiosidad. Porque la palabra, cuando usted la lee en su casa, ¿para quién la está leyendo? Para usted mismo. Entonces, si el Señor habla acá, yo no puedo decir, ay, esta palabra ¿para quién será? Y empiezo a mirar los que están agregados en el social. O a mirar a mi familia, o mirar los de la iglesia. Yo creo que esta palabra es para él. Yo creo que esta palabra es para el pastor, no es para mí. ¿Sí? La palabra, cuando yo la leo, es para mí. Yo soy el que la estoy leyendo, es para mí. Yo tengo que ser el primer confrontado. Yo tengo que ser el primer exhortado. Yo soy el que me tengo que confrontar y arrepentirme y volverme al camino de la verdad. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea que la palabra de Dios lo prepara a usted y lo capacita para toda buena obra. O sea que si usted está haciendo mala obra, está yendo en contra de ¿qué? De la palabra. Porque la palabra de Dios lo está capacitando a usted para toda buena obra. Y por eso dice la Biblia que somos los luminares de este mundo. Dice que una lámpara no se puede esconder debajo de una mesa porque no alumbra. Se tiene que poner en lo alto para que alumbre. Y nosotros hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a pasar ahí al siguiente capítulo. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. En la versión Reina Valera 1960 dice que causará ¿qué?
comezón de oídos, no quieren escuchar la sana doctrina, solo quieren escuchar cosas que sean conformes a sus deseos. Y eso pasa con muchos, quieren la palabra de Dios para sus propios deseos. Y tenemos que entender que no es así. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice Pablo. He peleado la buena batalla. O sea, que está hablando de que hay una batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio y la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Y cómo murió Pablo? Decapitado. Y él sabía que iba a morir. Por eso él le está diciendo en 2 Timoteo capítulo 2 que no se aferre a esta vida. Porque si se aferra a esta vida, olvida las cosas espirituales, las cosas celestiales, la vida eterna. Debemos permanecer fieles, no desviarnos, cuidarnos de la apostasía. Como yo les decía ahora, lo bueno es bueno y lo malo es malo, punto. No permitan que personas vengan a cambiar el evangelio. No, usted que lee la palabra de Dios, que ha sido instruido, usted tiene toda la autoridad para acercarse a esa persona y decirle, no, la palabra de Dios es esto, esto y esto. Y usted está ayudando a que otra persona no sea engañada con eso y se desvíe del camino. Usted tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero tenemos que entender. Es una palabra de esta mañana muy fuerte, pero nos tenemos que enfocar nuevamente. Tenemos que centrarnos, que del pastor hacia abajo, si comete pecado, no es agradable a los ojos de Dios, punto. Punto. Si el pastor hacia abajo no se hace las cosas bien, no se puede exigir a Dios que nos bendiga, que tengamos bendiciones. Es así de clara la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, yo le he enseñado a usted lo sano y usted ha visto que yo he sido así y he predicado la buena palabra, la sana enseñanza, nunca me he desviado y por eso me gané todos los problemas de este mundo, porque lo llevaron hasta donde el emperador, hasta la máxima autoridad romana, y él pasó por todos, por los judíos, y empezó hasta que fue al emperador, y el emperador le dijo, casi me convence Pablo, pero lo mandó a decapitar. Entonces imagínense en la vida de Pablo, un mártir del Señor, por solamente decir la verdad, se echó a todo el mundo encima. Y si usted es poseedor de la verdad, porque acá está diciendo que el Señor conoce a los suyos, porque el Señor sabe quién lleva la verdad, tiene que estar dispuesto a que se van a levantar muchas cosas por predicar la sana enseñanza. Lucas capítulo 17, ya para finalizar, del 22 al 37 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. Y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. O sea que esto quiere decir que va a ser así, como en los tiempos de Noé y de Lot, en estos tiempos va a ser así como siempre. Pero dice la Biblia en Mateo 24 que el que persevere hasta el fin será salvo. Y el Señor conoce a los suyos. Dice, ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Dice, si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán.
Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús le contestó: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. Y si uno lee la palabra de Dios, todas las señales que estamos viviendo, ¿qué está indicando? Que el fin está cerca. Como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de esta mañana es para exhortar y advertir que los tiempos son peligrosos y que por eso la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque los días son malos. Iglesia, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos, tenemos que aguantar. Lo van a recriminar, lo van a juzgar, lo van a rechazar, van a decir que estamos en lo incorrecto, van a decir que somos fanáticos religiosos, que nos quedamos en la edad de piedra, que las cosas ya han cambiado, que somos unos, ¿cómo fue que escuché la vez pasada? Que somos unos fanáticos, que mejor dicho, que exageramos todo. Pero acá está diciendo Pablo: a mí me pueden encarcelar, pero la palabra de Dios no la pueden encarcelar. Así que manténganse firmes en el Señor. Sean una iglesia fuerte, firme y estable. Seamos sin mancha y sin arruga delante del Señor. Si el Señor nos habla algo en la palabra, cambiemos. Arrodillémonos: Señor, perdóname, la embarré, sí. Soy mala persona, cometo pecado. Mi mente a veces piensa lo que no es. Pero Señor, tu palabra dice: bástate mi gracia, que en tu poder se perfecciona en mi debilidad. Diga el débil: fuerte soy. No estoy diciendo que no vayamos a cometer errores. Sí, muchos. Todos los días los cometemos. Pero cuando Cristo habita en nuestro corazón y le damos el primer lugar a Él, Él nos da toda la capacidad, porque dice que junto con la prueba, Él da la salida. Iglesia, son tiempos muy difíciles. Mira, a mí me entristece horriblemente lo que está pasando en la nación. Jamás había pasado todo este tipo de cosas, jamás. Y cómo la gente está siendo tan engañada. Es triste, a veces me quiere dar rabia y quiero comentar publicaciones, pero yo me detengo y el Señor me dice: así no se hace la guerra. Y me toca orar por la nación, orar por los dirigentes, orar por las autoridades. Porque uno a veces se quiere salir de los cabales, uno a veces quiere responder, pero el Señor dice: así no se gana. Mi guerra no es carnal, mi guerra es espiritual, y no es con sus fuerzas ni con lo suyo, es con mi Santo Espíritu. Entonces el Señor me llevaba a pensar que tenemos que salvar las generaciones, porque se van a levantar generaciones de poder. Pero depende de la iglesia, de usted y de mí, que enseñemos la sana enseñanza. Que cuando los jóvenes nos vean, las personas nos vean, seamos consecuentes con la palabra. Que nuestra vida refleje la obediencia que habla la palabra. Que la gente nos vea y nos diga: uy, no, yo quiero eso, yo lo quiero tener. Pero que entendamos a qué hemos sido llamados. Ya estamos viviendo estos tiempos que habla la palabra. Pero en el versículo 26 y 28, donde habla de que en los tiempos de Noé y de Lot, que la gente compraba, bebía, estaba en casamiento, o sea, está hablando de que la gente estaba, ¿qué? Entretenida. Y estamos viendo tiempos de ¿qué? De entretenimiento. Todo roba nuestra atención, fácil. Se lleva nuestra atención fácil. Pero todavía hay esperanza, porque aún el Espíritu de Dios no ha sido quitado de la faz de la tierra. ¿Sabía usted que va a ser quitado? Van a llegar los tiempos donde la iglesia va a ser arrebatada, y junto con ellos, los que se fueron en el rapto, se va a ir la presencia de Dios. Y aquí no va a quedar la presencia de Dios, no va a estar. Van a querer buscar al Señor, y es como cuando usted llega a una casa desocupada y toca y nadie le abre. Así va a ser. Va a haber el tiempo donde no va a estar. Por eso dice la Biblia: búsquenme mientras puedo ser hallado. Persevere hasta el fin para que sea salvo. Necesitamos entenderlo. Hay que perseverar hasta el fin. Hay que leer las escrituras, escudriñar las escrituras. Señor, no permitas que me desvíe, porque cualquier persona puede venir. Y ustedes saben que no todo el que come pollo, el que come maíz es pollo. Y no todo el que dice ser cristiano es cristiano, ¿sí o no? Entonces necesitamos entender eso, iglesia. Son tiempos muy peligrosos, muy difíciles. Y yo no les puedo decir: no, todo va a mejorar. No, porque la Biblia dice que estos son principios de los dolores.
Y si ese es el principio de los dolores, ¿cómo será la tribulación, la gran tribulación? ¿Cómo será cuando suceda todo esto? Pero yo estoy convencido de que yo me voy a ser raptado junto con mi esposa, porque yo no quiero vivir acá persecución. ¿Y sabe qué va a suceder con los que no se vayan en el rapto y fueron cristianos tibios? Tienen que volverse mártires para poder ser salvos, porque la presencia de Dios ya no está. Y usted va a decir: Jesús, ayúdame, y le van a caer encima. ¿Por qué? Porque está el gobierno del anticristo. Salen los demonios, tienen libertad, porque el Espíritu Santo no está. Porque el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra, Él detiene muchas cosas, porque nadie le puede hacer frente. Pero si Él se va, ¿quién empieza a hacer de las suyas? El enemigo. Entonces tienen que sufrir para ser salvos, y yo me quiero evitar eso. Necesitamos entender que hay que ser raptados, y eso es muy pronto. Dice la Biblia: yo vengo como ladrón en la noche. Dice, dos van a estar durmiendo en una cama, y uno va a ser raptado y el otro va a ser dejado. Porque la salvación es personal. Usted no es salvo por nadie. Usted no es salvo por venir a la iglesia. Usted es salvo por gracia, porque Cristo murió en una cruz y le dio salvación. Usted no es salvo por su esposo que busca, por su esposa que busca, por sus hijos que busca. No, usted es salvo porque usted decidió creerle al Señor Jesús. Que hay una promesa, claro, el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa a la cual tenemos que aferrarnos, pero es una promesa que nos alienta a creer de que el Señor se va a revelar a nuestra familia, pero mi familia tiene que tomar la decisión. Entonces tenemos que entender, dice: no descuiden una salvación tan grande. No descuidemos esta salvación. Amemos la iglesia, amemos a la familia de la iglesia, ame su familia, ame las personas. Deje el rencor en su corazón, perdone. Haga lo que dice la palabra, viva consecuente a ella. Entienda esta mañana que Dios es un Dios santo. Él no le agrada el pecado. Él a los orgullosos los mira de lejos, dice la palabra. Tenemos que buscarlo, por eso hay que clamar. Y muchas de las situaciones que viven las personas en la iglesia, es porque les falta clamar. Les falta ir de rodillas y decirle: Señor, no es a mi manera, es a tu manera. Y ser humildes para que el Señor les bendiga. Amén. Necesitamos enfocarnos. Son tiempos peligrosos, pero yo también creo la otra parte que dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y aunque se levanten cosas, aunque se levanten situaciones que uno a veces dice: Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Sube la inflación, sube todo está muy costoso. Que yo vaya a la presencia de Dios y le diga: Señor, aunque todo está muy caro, mis finanzas vienen del reino de los cielos. Tú me sostienes, tú no dejarás. Dice la palabra: tú no permitirás que mi descendencia ni yo mendiguemos pan. Nosotros pertenecemos al Rey de Reyes, y aunque todo se ponga difícil, hay una esperanza, y es que Cristo vuelve por su iglesia. Amén. Pero hay que traer más al cuerpo de Cristo, hay que traer más la familia, las personas, invitarlas a que vengan y busquen al Señor, pero que vean en ustedes cristianos de verdad, cristianos puros. Cristianos como habla la historia del cristianismo, del camino, los verdaderos, los que aguantaron, resistieron. Esos que decidieron caminar con Cristo. Que los pequeños Cristos, quisiera uno volver a la iglesia del primer siglo, donde daban todo por Cristo, no les interesaba nada, donde no vendían sus principios. Ahí es donde tenemos que volver nosotros, ser cristianos de verdad. Amén.